Luego se los paso. Lo dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138. Lo único que puede alentar verdaderamente nuestra alma es Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vean el orden, o vean el orden, ¿verdad? Dios mismo, el único Dios creador, Salvador, a través de su palabra, que nosotros podemos tener acceso a leerla, estudiarla, escudriñarla, y es una alegría, pues es un privilegio tener una Biblia, un grupo de hermanos, una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios sistemáticamente. Y el Espíritu Santo es el que el Espíritu Santo es el que alienta nuestra alma, ¿sí? No es el alma solita, no es la música, no son las predicaciones, no están dirigidas al alma, ¿sí? No deben de estar dirigidas al alma. Ese no es el medio, que el alma sea alentada, animada a través de los pensamientos, de los sentimientos, o motivar a la voluntad para hacer algo, sino es el Espíritu Santo, repito, a través de la palabra, la que fortalece nuestra alma. Nuestra alma se va alimentada, se va alegre, se va satisfecha estudiando la palabra de Dios. Dios lo hace así a través de su palabra, y nuestra alma es fortalecida. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma. Si ustedes ven algún gráfico como este, si buscan en internet algo como las religiones del mundo actual, se van a encontrar con algo como esto, y hay otros gráficos también mucho más completos, pero alguien dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Desde los inicios de la civilización o de la creación, en los primeros libros o textos de la Biblia, vemos que el hombre busca algo que tocar, algo que ver y algo en que confiar, ¿verdad? Algo que vea, algo que toque y decir, este es mi Dios, ¿sí? Es una fábrica de ídolos. Busca ganarse la bendición, ganarse la vida eterna o del más allá a través de alguien superior. Y en este gráfico, por ejemplo, actualmente 32% de la población, un tercio de la población mundial, se declara como cristianos. Hay diversidad, digamos, de grupos o de tipos de cristianos. Ahí estaríamos incluidos nosotros, en el sentido de creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Los católicos también están metidos en este gráfico como religión cristiana, y hay muchos más, y hay diversidad de tipos de doctrinas, ¿verdad? Unas muy equivocadas, pero que están incluidos como personas que se declaran o que se confiesan como cristianos. Otro 23% son musulmanes, el islamismo. De hecho, es la religión de más crecimiento actualmente, de mayor crecimiento actualmente. Unos extremistas en algún sentido, otros muy disciplinados y muy apegados a su religión, a sus tradiciones. El judaísmo tiene menos del 1%. El judaísmo tiene 0.2% de la población mundial profesa ser judíos. Y cuando nos referimos a judíos, es como una mezcla de tradiciones, cultura y algo de nacionalidad, por decir algo relativo a la cultura, a la nacionalidad, no solamente como religión, ¿verdad?, sino también como cultura, un pueblo que por cultura y tradición son judíos. Pablo se refiere en esta sección que vamos a estudiar en Gálatas al judaísmo. Ahorita vamos a ir para allá. Pero de estas tres principales, o tres de las principales religiones, coinciden en algo, que son monoteístas.
¿verdad? Otras religiones como hinduismo son politeístas. Hay dioses en todos lados, en todas las cosas, por todos lados, diversos. Incluso los que no son definidos con una religión o que profesan ser ateos o no tener religión, resulta que la Biblia explica que ellos son su propio Dios, ¿verdad? ¿Sí? Yo no creo en nada, en nadie, no hay futuro, yo me tengo a mí mismo y yo creo en mí mismo. Bueno, ese es el Dios. De las otras tres que les digo, los judíos, musulmanes y cristianos, resulta que tienen en términos de religión, de estadística, un origen común. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? ¿Dónde está el origen común de estas tres religiones? En Abraham, exactamente, ¿verdad? Los musulmanes creen que el hijo de la promesa es Ismael, ¿verdad? Y que todo lo que se refiere a la Biblia respecto a la salvación, al Salvador, profeta, promesas, no es Isaac, sino es Israel. Ismael, quiero decir, pero no es exactamente. Ismael. Las promesas hechas a Abraham, a su pueblo, derivan en el judaísmo, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el cristianismo? ¿Dónde surge el cristianismo? De la creencia, la predicación del Evangelio, de las buenas noticias, que el Antiguo Testamento, ley y profetas, hablan acerca de Jesucristo, ¿sí? Cuando vemos la historia de la humanidad y la historia de las Escrituras, la historia que narran las Escrituras, vemos que el cristianismo no cae en una clasificación de religión, ¿sí? Es otra perspectiva completamente diferente a un gráfico solamente como este, que es, ¿qué profesas ser tú? Pues yo soy yo soy esto, y si algo no me cuadra, no me gusta, pues me cambio de religión y puedo cambiar, regresar de religión a donde me sienta más cómodo, más atraído, o más de acuerdo a lo que yo pienso, etcétera, ¿no? Lo que tenga más evidencia, etcétera. Cuando Pablo habla acerca del Evangelio y que se sorprende de que estos Gálatas tan pronto han dejado al Dios que les llamó de las tinieblas a la luz o del presente siglo malo, y defiende con tanta vehemencia y con tanta intensidad el Evangelio predicado, habíamos dicho que es porque es una revelación de Jesucristo y Jesucristo mismo le encargó a él preservar y predicar este Evangelio sin cambios, sin modificaciones, sin actualizaciones, porque tiene que ver con la historia desde antes de la fundación del mundo, la gracia dada a los creyentes antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y que apunta todo hacia Jesucristo. Por eso Pablo defiende con tanta intensidad este Evangelio. Este Evangelio, en el versículo 10 de Gálatas, si buscan su Biblia para continuar, en el capítulo 1, versículo 10, habla acerca de un esfuerzo. Dice versículo 10, Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres y el de Dios? ¿O trato o esfuerzo de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta pregunta que hace Pablo de que si trato o me esfuerzo por agradar a los hombres, él dice, no, este evangelio que estoy predicando no tiene que ver con agradar a los hombres, y de hecho a muchos les desagrada este mensaje, ¿verdad? Por esa razón apedrearon a Esteban y mataron a Jesucristo por el mensaje que difiere del sistema religioso de ese tiempo en Jerusalén, de los judíos. Pablo dice, ¿me esfuerzo por agradar a los hombres? No. ¿Por ganar su favor? No. ¿Por ser popular? No. En el contexto de la iglesia al día de hoy, ¿cuál sería el esfuerzo que tendría que hacer la iglesia?
¿verdad? Tratar de y llena la línea blanca. Si la iglesia tuviera que esforzarse o tener algo como principal meta por la cual esforzarnos o preservar y conservar, ¿cuál sería? La iglesia se esfuerza en, ¿qué le pondrías? ¿En ganar el favor de los hombres? No, no es por ahí. ¿Ser populares? Tampoco. ¿Ganar seguidores? Pues, ¿mande? Algunas personas o iglesias sí lo pondrían como esfuerzo, como principal esfuerzo de la iglesia, quizá en el contexto de ganar seguidores, en el contexto de ir a ser discípulos, ¿ok? Sí, ese ir a ser discípulos implica preservar el evangelio, llevar el evangelio, ¿sí? ¿Qué tal que el esfuerzo de la iglesia sea hacer lo que la mayoría quiere? No. ¿Hacia dónde se dirige el esfuerzo de la iglesia? ¿O debería estar dirigido el esfuerzo de la iglesia? Tratar de agradar a Dios. Y lo que agrada a Dios es preservar este evangelio revelado a Pablo y defenderlo con tanta intensidad. Hechos 2:42 enseña que la iglesia de ese tiempo escudriñaba las escrituras, ¿sí? Se concentraron y enseñaron, o dice, dedicaban su tiempo a la doctrina, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué les parece la iglesia concentrándose en esas cosas? Ese es el esfuerzo donde tiene que estar dirigida la iglesia, ¿sí? ¿Eso nos hace populares? No, no necesariamente. Personas han visitado esta pequeña iglesia o pueden visitar cualquier otra iglesia y se van a ir porque no les agrada, no les llena, no es lo que buscan, y la iglesia no debería de cambiar. Si el esfuerzo es la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, disculpen, pero no va a cambiar, ¿verdad? La iglesia no debe de cambiar, no va a cambiar. Si alguien no es impactado por esta vida de la iglesia, amándose unos a otros, teniendo compañerismo, ayudándose mutuamente, estudiando juntos, orando unos por otros, si a alguien no le atrae eso, pues lo siento, no voy a hacer nada, y digo en lo personal, pero como iglesia no deberíamos hacer nada para buscar que las personas vengan o para buscar que las personas se queden, ¿sí? Buscando el favor de, ¿sí me explico? Pablo más adelante dice, los judaizantes que llegaron, ni por un momento nos sometimos a ellos, no nos quisimos someter a ellos para preservar el valor del evangelio, ¿sí? Sin embargo, en ocasiones la iglesia del día de hoy se esfuerza por hacer otras cosas para ganar popularidad, seguidores, que las personas se sientan cómodas, a gusto, que no se vayan, que no se ofendan, ¿verdad? Y hacer las cosas para las personas. Si estudiar o enfocarnos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no te llena? Te pregunto, ¿te llena? ¿No te atrae? ¿No es lo que buscas? Ese tipo de preguntas son las que Pablo está haciendo en el versículo 10. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no serías siervo de Cristo. El Evangelio, hasta que no prepara Dios el corazón y estás listo, dándote cuenta que estás perdido, que tienes un gran problema con Dios, que estás alejado de Dios, el Evangelio no es atractivo. Lo presentes de diversas formas, pero en el momento que
el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona y nos hace ver eso, el Evangelio es lo que abrazamos, pues, y aunque nos platique medio, no sé, tropezadamente alguna persona, o no con las palabras correctas, o no, no en el orden exacto, ¿verdad? Pero usado por el Espíritu Santo, esas buenas noticias son transformadoras. Y lo abrazamos porque es la única esperanza que tenemos. Y se vuelve atractivo el Evangelio. La iglesia se vuelve atractiva, la iglesia es atractiva, donde Dios, a través de su palabra, usando el Espíritu Santo, alimenta los corazones de las personas, y el alma de las personas. ¿Sí? Es vigor para nuestra alma, es vigor para nuestra alma. Eso espero que sea lo que encontremos atractivo en una reunión como esta. En el versículo 11, en esta sección, está bien interesante, a ver si en el versículo 11 de Gálatas 1, vamos a leer juntos del 1 al 20, que fue la sección que les compartí el día de ayer, del 11 al 20, 1 del 11 al 20, ¿lo leemos juntos? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Hasta ahí, hasta el 20. De perseguidor a predicador, ¿verdad? Ahí están las dos palabras. Perseguidor, fui perseguidor y ahora soy predicador. Ese es el evangelio que predico. Pablo no cambió de religión. ¿Sí me explico? Pablo no cambió de religión. No se convirtió a una religión, no cambió de judaísmo a cristianismo. El judaísmo, o el sistema farisaico o fariseo de ese tiempo, religioso de ese tiempo, es a lo que Pablo llama el judaísmo. Y ese sistema ya trae muchos años de muchos problemas atrás. Trae muchos años de tener, bueno, no quiero decir muchos problemas, un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que Dios ya no está ahí, ya no está en el centro del sistema, ¿sí? Ahorita vamos a entrar un poquito de eso, y eso deriva en otros problemas, por supuesto, pero es un sistema vacío, es un sistema vacío de tradiciones, obras, conducta, y Dios no está ahí. Déjeme decir que en el versículo 11 dice más, hago saber, hermanos, esta nota es muy interesante e importante, porque Pablo les está hablando a personas que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo, ¿sí? No le está hablando a inconversos, no le está hablando a personas que no conocen el Evangelio. Él confirma que en esas predicaciones y visitas a esa región de Galacia, estas personas que reciben la carta o a los que se dirigen
son creyentes que han nacido de nuevo, que han conocido el Evangelio, que sus vidas han sido cambiadas por el poder del Evangelio. No solamente es para manifestar la relación y el afecto que tiene con ellos, ¿verdad? La cercanía que tiene con ellos, hermanos. No es para suavizar su sorpresa, no es para relajarse un poquito en lo que está escribiendo. Sí afirma su relación, pero es para confirmar su conversión. Y por causa de que son ustedes creyentes, por eso es la exhortación, por eso es el nivel de exhortación, porque ustedes son creyentes que han nacido de nuevo, y a Pablo le preocupa que esos creyentes estén alejándose por causa de los judaizantes, del Dios que les llamó de las tinieblas a la luz, del presente siglo malo, fueron rescatados. Ese es el motivo de la exhortación, es porque son hermanos, porque hay amor, porque hay una conexión, porque Pablo se preocupa por ellos. Y este evangelio al que Pablo se refiere, vean, dice, no es según hombre, no lo recibí de ningún hombre, no me fue enseñado por ningún hombre. ¿Por qué es relevante esto? Porque este evangelio no está sujeto a desviación por problemas de comunicación. Esto que está diciendo Pablo no está sujeto a interpretaciones, a que pasando de una generación a otra sufra modificaciones por problemas de comunicación, o que sea motivado o invento de alguna persona o un grupo de personas, ¿sí? Como si los apóstoles se hubieran puesto de acuerdo y decir, esto es lo que queremos predicar. ¿Sí? Eso no es el evangelio que Pablo está predicando. No es según hombre o por concepto o invento de persona o de un humano. No lo recibí de ningún hombre, no me fue enseñado por ningún hombre, sino fue por revelación de Jesucristo, revelación directa. Eso hace que este evangelio sea incambiable, sea intocable, tenga que estar intacto y puro, y nada le sea añadido ni requiera actualización a pesar de los años. En la carta a los Corintios, déjenme ir rápido aquí, en el capítulo 15, donde dijimos que menciona en pocas líneas el evangelio, ahí mismo en el versículo 10, si quieren no lo busquen, pero dice, hablando de que Jesucristo se apareció después de resucitado, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no perseguía a los cristianos, es decir, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Ahorita voy a abundar un poquito más en eso. Cuando Pablo dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo, habíamos comentado que cuando nos expresamos acerca de lo que aprendemos de la Biblia o de Dios, tenemos que ser muy claros en distinguir lo que es revelación de iluminación, ¿verdad? Se puede escuchar muy comúnmente decir, es que Dios me reveló su voluntad, Dios me reveló lo que tengo que hacer, Dios me reveló a dónde tengo que ir o las decisiones que tengo que tomar. Preferentemente no uses la palabra revelación, ¿sí? Porque puede ser confusa, puede ser malinterpretada. La revelación de Dios se hizo en diversas ocasiones, de diferentes formas, pero Dios ya no revela nada adicional a nadie en el día de hoy, ni por visiones, ni por sueños, ni por hablar en lenguas, ni por interpretación de la Biblia. Dios me reveló, ¿no? Dios me alumbró lo que está revelado, y ya no hay variación ni cambio en lo que ya está revelado. Ya no hay más revelación, no hay más revelaciones. Dios me guía a través de su Espíritu a hacer su voluntad,
a entender sabiduría, a entender sus caminos, pero no hay revelación. Luego dice, porque ya habéis oído de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. En estos dos versículos me gustaría que observaran un poquito el tipo de palabras que usa para referirse al judaísmo como religión o como sistema religioso. ¿Sí? Vean las palabras que usa alrededor del judaísmo. ¿Qué palabras usa alrededor del judaísmo? Dice 13, versículo 13. Conducta. ¿Sí? ¿Cómo se conduce? Su manera de vivir. Luego, perseguía sobremanera a la iglesia. Es decir, es contrario, el judaísmo es contrario, opuesto, la asolaba, pero luego dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, otro término interesante que habla acerca del judaísmo, celoso, celo, que es más como celo fanático, es una de las traducciones que menciona ahí. Y otra palabra es tradiciones, y otra es de mis padres. Otra forma de decir eso es de mis antepasados. ¿Sí? Me pareció interesante como que analizar estas palabras relacionadas con el judaísmo. Ahí van otra vez. Conducta, perseguir o ser contraria a la iglesia. Celoso, tradiciones y antepasados. ¿Qué piensan? Religión. Ajá. Pero centrado en uno mismo, en lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes aportar. Capacidad. Habla de aventajar a los contemporáneos como soy mejor, soy mayor que ellos por estudiar la ley, por ser más celoso. Esto es muy relevante porque Pablo, cuando da sus credenciales en Filipenses 3, habla de todo eso y dice, esto ya lo tengo como basura. Mi currículum ya está hecho bolita y en la basura. No me sirve para nada, no me sirve para ganar a Cristo. Este sistema religioso, quizá puedes pensar que a lo mejor como muchos otros, monoteístas o politeístas, tienen que ver necesariamente con la conducta, con ganar un favor, con celo fanático. Tiene que ver con tradiciones, con guardar tradiciones o ritos, y tiene que ver con los antepasados. ¿Sí? ¿Vale? Ah, ritos, dije ritos. El héroe es Moisés, el héroe de los fariseos es Moisés. Se enseña la cátedra de Moisés en las sinagogas. El problema que les digo que tiene este judaísmo es que es un sistema vacío. Y aparte, ya ha venido Cristo y expuesta su obra, es un sistema agotado, es un sistema agotado, ¿cómo se dice? Caducado, obsoleto, exactamente. Es un sistema obsoleto de los sacerdotes, de la intermediación de sacerdotes, de las ofrendas, de los sacrificios. Todo eso está obsoleto, acabado, terminado. Tiene que ver con la ley, con el guardar la ley. Rafa, perdón, y pensando en la aparición de los fariseos, porque no están en el Antiguo Testamento, sino cuando abrimos a partir de Mateo, se fundó con los macabeos y con muy buenas intenciones. Y realmente el fariseísmo se fundó con muy buenas intenciones. De hecho, fue una restauración del pueblo. Pero sí, si nosotros lo pensamos hoy, decimos,
las buenas intenciones no son suficientes. Porque se fundó con muy buenas intenciones, porque del Antiguo Testamento para atrás nunca se nos escucha nombrar a los fariseos. No. Y nos damos cuenta que aun cuando haya buenas intenciones, si Dios no está en el centro, si realmente la relación con Dios no está en el centro, no importa qué tan bueno sea el sistema, ni qué tan buenas intenciones tenga. Exactamente. Sí, correcto. Fíjense que me llamó la atención dar una vuelta, un vistazo al libro de Amós. Es un libro muy chiquito. Les voy a platicar rápidamente, si quieren luego leerlo y ver más acerca de ese contexto, pero Amós se ve a sí mismo, dice el texto, como un hombre sencillo, un hombre de campo, del ganado, andaba ahí recolectando higos, y se dice, yo soy pastor de Tecoa, pero no pastor de iglesia, ¿verdad? Sino es pastor del campo, ovejas. Dice, no soy ni profeta, no soy ni hijo de profeta, pero tengo un mensaje, ¿sí? Hay un mensaje que dar. Esto sucedió unos 750 años antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. Tampoco me voy a meter mucho, pero recuerden que con Salomón, después de Salomón, el reino se dividió en dos partes por Roboam y el rebelde Jeroboam, ¿verdad? Y Jeroboam quedó como rey del norte en Israel, y Roboam, descendiente de David y Salomón, como rey en Judá, quiero decir, al sur, ¿verdad? Este mensaje de Amós va dirigido al norte, y va durante Jeroboam II, ¿verdad? Jeroboam el rebelde tuvo un hijo, se llamó Jeroboam II. El contexto es que en el tiempo de Jeroboam I, Israel prosperó mucho, se hizo una nación, un reino muy próspero. Jeroboam fue inteligente o fue astuto para hacer comercio con otras naciones, para comerciar, para intercambiar bienes, y la nación se enriqueció, y también tenía un buen ejército, suficientemente para recuperar territorios que habían perdido en el pasado. Se hizo una nación fuerte, y el pueblo estaba entusiasmado, ¿sí? Pero en ese entusiasmo de la riqueza, el bienestar, resulta que el corazón del ser humano siempre está presente, es decir, la avaricia, la opresión, la violencia, el yo primero, siempre está presente. Es una de las cosas que les digo, que el corazón del ser humano no cambia, siempre es el mismo. Y en ese tiempo, a pesar de la prosperidad y el entusiasmo porque las cosas van bien, la desigualdad creció, ¿sí? Ahora los ricos se hacían más ricos, oprimían a los pobres, les pagaban menos, y ahora los pobres se hacían más pobres, incluso perdían sus bienes y vivían en la miseria. Los poderosos oprimían a los humildes, a los sencillos, a los necesitados, no les hacían justicia, corrompían a los jueces con el poder de los bienes o de los sobornos, compraban a los jueces, a los tribunales, había inmoralidad. Hay una frase ahí muy, muy desagradable, pues, en el capítulo 2, búsquenlo ahí. Inmoralidad, soborno, violencia, esclavitud, pero sí tenían una buena vida religiosa, ¿sí? Por el sistema religioso de los levitas. El culto judío fue contagiado por prácticas paganas. El culto de los judíos perdió su esencia, perdió el centro y la razón de ser. La razón de ser del sistema religioso y los sacrificios es que los pecados del pueblo fueran confesados y perdonados, y que el pueblo se restaurar su relación con Dios, ¿verdad? Que Dios estuviera en el centro. El templo era la casa de Dios en medio de su gente. Ya al estudiar de Lucas y vimos otros versículos que Dios se fue de esa casa en el Salmo 76, ya no recuerdo cuál es el texto.
Dios se fue. Dios se fue. Qué triste. Perdió su esencia ese lugar, perdió su objetivo, el objeto de ser. Perdió la piedad sincera que era requerida del corazón de los que se acercaban. Y Amós anuncia castigo para las naciones, las ciudades cercanas, para Israel y para Judá también. Y concluye su carta o su libro con la restauración de Israel. Se regresarán los cautivos, se restaurará este sistema de David. Vean estos textos. Amós, busquen ahí Amós, en el capítulo 5. No voy a leer mucho, pero lo podemos traducir o aplicar a las cosas que hacemos hoy, o las cosas que los judíos hacían, a lo que Pablo se refiere como judaísmo. En el judaísmo es este sistema. ¿Sí? Vean, Amós 5:21. Dice 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. ¿Sí? No me complaceré en vuestras asambleas, o en sus reuniones, sus juntas, sus congregaciones. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. ¿Sí? Esas cosas que estás cantando, no las quiero escuchar. Tus canciones, tu música, tus instrumentos, no los quiero escuchar. Quita de mí esas multitud de tus canciones, letras, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Busqué esa palabra porque no la conocía, salmodías. ¿Saben lo que es salmodías? ¿Quién dijo salmo cantado? Sí. Hay todos unos videos ahí que estaba viendo acerca de cómo hacer las salmodías, que es salmos hablados, cantados. No es propiamente un canto, pero es como lo que escuchamos en los rituales, en las, ¿cómo se llaman? Las oraciones. ¿Sí? No quiero, pero es como un rezo medio cantado y hablado. ¿Sí? Es parte de la liturgia de las horas en las que se rezan o cantan varios salmos. Sí, por ejemplo, si hiciéramos la salmodía del, no sé, el Salmo 23. Canto monótono sin gracia ni expresión. Sí. Es como lo que decimos un mantra. Es sin tono. De hecho, hay unas técnicas de subir y bajar, subir y bajar. Puede ser algo así como, si dijéramos, cantáramos así el Salmo 23, sería: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? O más plano, no sé. No es una canción como las que entonamos ahora, sino más como los católicos religiosos. Como canto gregoriano. Como canto gregoriano. ¿Alguien quiere hacer uno? Hacía coro de canto gregoriano. Eso es decir un salmo hablado con algunas entonaciones, subir y bajar. Y Dios dice: no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Ven? Los dioses ahí en medio, en el lugar de adoración. ¿Qué podemos decir de lo que hacemos, de lo que hace la iglesia el día de hoy, o de lo que era el judaísmo en ese tiempo? Eran solemnidades, asambleas, holocaustos, ofrendas, cantares, instrumentos, incluso dioses en medio del tabernáculo, que puede ser uno mismo. Dios dice: aborrecí eso que están haciendo. Y a este sistema de los fariseos, o potenciado por los fariseos, donde no está Dios, donde a través de todas las cosas del Antiguo Testamento debieron haber visto a Jesucristo. Debieron haber visto a Jesucristo, porque
la ley y los profetas hablan de Él. En todo está Jesucristo, todo es como muestra, como sombra. Yo me acuerdo que cuando estábamos chicos, mi papá era arquitecto y quiso de alguna manera enseñarnos algo de lo que él hacía y nos llevó a un curso por varias semanas de cómo hacer maquetas. Y me acuerdo que fue bien interesante porque desde la compra del papel cascarón, las guillotinas y las reglas, era como emocionante empezar a trazar y que te enseñaran a construir partes y luego a pegarlas con el pegamento ese especial y todo. Hoy no sé si hacen muchas maquetas, pero ahora bases por diseño en computación, en computadoras. Algo de eso está estudiando Renata, diseño. Y me gustó mucho y luego entendí por qué, estábamos chicos y entendí por qué se hacían, porque es una muestra de lo que el arquitecto va a construir, ¿no? Y ahí dije, ok. Mi hermana se agarró por ahí, mi hermana Mercedes, y también estudió arquitectura. Cuando Dios enseña o le dice al pueblo todas estas cosas, especificaciones de lo que ellos deben de hacer para acercarse a Él, ahí está Cristo, es el Cordero, ¿sí? Él es la luz, es la lámpara, es el pan. Y la gente no lo vio, los fariseos no lo vieron. Cuando Él estaba presente enfrente de ellos, no relacionaron la maqueta o la sombra del Antiguo Testamento con este hombre que viene a decir que es Dios y terminaron matándolo. Ese es el sistema al que se refiere Amós. O sea, aborrezco eso, sus sacrificios, sus holocaustos, sus reuniones, sus canciones, no lo acepto, no lo escucho. Incluso sus dioses están ahí metidos. Y es el sistema al que Pablo se refiere como el judaísmo, que en ese sistema Pablo era el campeón. Pablo era el campeón del judaísmo, era fariseo, hebreo de hebreos, y más celoso que el más celoso. O sea, era más celoso que el hombre más celoso de entre los fariseos. Ese era el campeón, era Pablo. Y cuando escuchó que estos discípulos estaban predicando a un tal Jesús que según él ya se había demostrado que había muerto y había testigos que habían dicho que los discípulos robaron su cuerpo, entonces Pablo con todo celo, defendiendo las tradiciones de sus padres, va y persigue, les digo, no a los cristianos, persigue a la iglesia de Dios sin saber que es la iglesia de Dios. Cuando se da cuenta que Jesucristo mismo es a quien él está persiguiendo, él llega a la cuenta, se da cuenta que la historia del Antiguo Testamento no termina en el judaísmo. Quiero decir, el judaísmo no tiene que ver con la historia del Antiguo Testamento, sino el fin del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, es Cristo. La historia continúa en Cristo, ¿verdad? Y ahora Pablo se convierte en el campeón de la predicación del Evangelio completo, ¿sí? Cuando llega a las sinagogas y les abre las Escrituras y les dice, ¿te acuerdan? Nuestro padre Abraham y la nación de Israel, y pues este Jesús es el que yo les predico, del que hablaba el Antiguo Testamento, es este Jesús que yo les predico. Pablo no está cambiando de religión, sino se da cuenta que el mensaje predicado en el Antiguo Testamento que él defendía estaba equivocado, iba por el rumbo equivocado, terminaba en un camino equivocado, ¿sí? En una religión, en un sistema farisaico, judío, de legalismo, de obras, de conducta, de tradiciones, pero que ahí no estaba Cristo, ahí no está la salvación, es solamente una religión. Y el Doc debería de algún día compartirnos, pero hoy se habla mucho de Israel con las noticias, ¿verdad? Para Dios, hoy Israel, Dios les diría nuevamente estas palabras a los judíos, a Israel.
Y no estoy hablando mal de Israel. Israel es el pueblo de Dios, pueblo amado de Dios, donde están todas las promesas de que viene el Redentor, de que todavía vienen planes donde Israel será salvo y ellos predicarán a Jesucristo. Pero hoy en día es una nación rebelde. ¿Por qué? Porque ha sacado a Jesús el Cristo de toda su historia. Y eso están metidos en sus tradiciones, en sus ritos, en su conducta, que es contraria al Evangelio. Y eso era. Conducta, perseguir, asolar, destruir, aventajar, ir delante, celoso, tradiciones, padres, antepasados. Estas palabras relacionadas con el judaísmo, vean qué tan diferentes son o contrastantes con las palabras relacionadas con el Evangelio. Gracia, misericordia, fe. No escucho. Mansedumbre. Y Pablo dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Pablo no cambió de religión, sino se topó con Jesucristo, a quien perseguía y a quien ahora Jesucristo le revela el mensaje completo de salvación, como el que estaba predicando Pedro al tope, pero, ¿cómo puedo decir? Enriquecido o extendido. No es que no es extensión, pero ayúdenme. Completo. Evangelio completo. ¿Sí? El Evangelio no termina, y lo que está defendiendo Pablo, el Evangelio que defiende Pablo, no termina con las buenas noticias para salvación. Ya una vez que eres salvo, Pablo tiene una gran cantidad de buenas noticias todavía para el creyente que ha nacido de nuevo, para que crezca, ¿Sí? Sí. De repente sigo ahí algunos predicadores y me gusta escuchar algo para aprender, para escuchar. Y una de las cosas que algunos clips o mensajes que están, que ponen como el tema de sus predicaciones, de algunos de ellos, el tema, preguntan ahí, ¿y cómo vencer al pecado? ¿Cómo vencer al pecado? Es como que, ¿se acuerdan de los 64,000? La pregunta a los 64,000, exactamente, ¿cómo vencer al pecado? Y entonces le doy clic, escucho. No es que yo sea juez, pero creo que la Biblia es clara respecto a eso. ¿Sí? Si no es clara, pobres de nosotros. Si no fuese clara respecto a ese asunto, pobres de nosotros. Porque ¿cómo encontramos cómo vencer al pecado? Y entonces, uno, dos o tres predicadores que he escuchado alrededor de ese tema giran alrededor con cosas que se acercan mucho, que son buenas, pero le fallan al centro, al clavo, al ding, 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 ¿sí? Le fallan. ¿Saben a lo que me refiero? A la cruz. Y que estoy muerto juntamente con Cristo. Ahí comienza la victoria del creyente. Y eso es lo que predica Pablo. ¿Sí? Lo que encuentro con esos clips de estos predicadores que son muy buenos y se dedican a eso, a predicar, y son pastores, algunas iglesias grandes, es lee la Biblia, estúdiala, métete en la Biblia, sé un hombre de oración. Sí. Sí. ¿Qué más? Me quedo con hambre de qué más, dale al clavo, ¿sí? Congrégate, no hagas estas cosas, y le dan vuelta a otras cosas y ya. Y entonces los creyentes estamos, y
intentando cosas, haciendo cosas que son buenas en sí mismas, pero no está el centro de la predicación de Pablo, que estás muerto juntamente con Cristo, que fuiste sacado de Adán y puesto en Cristo, que ya no eres esclavo del pecado, fuiste libertado de la esclavitud del pecado. Ahí está la victoria del cristiano. Y sí, hay que estudiar la Biblia, sí, hay que orar, porque necesitamos la comunión y la comunicación con nuestro Salvador, pero no es una serie de requisitos para tener la victoria, ¿sí? Sino es una alegría, una necesidad del alma. Leer la palabra, orar, congregarse, claro. Este es el centro, la cruz, y eso es lo que vamos a ver en Gálatas, que Pablo defiende con tanta intensidad con los creyentes en Galacia. Gracias, Víctor.